Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Vamos a esperar un ratito que todavía no estamos en hora. Mientras tanto, no sé si quieren consultar algo, si tienen alguna duda de cómo seguimos o lo que sea. Yo voy a compartir. ¿Están viendo el PDF? Sí, profe. Muy bien. Bueno, son las 3, pero esperamos unos minutos por las dudas que llegue más gente. Buenas tardes a los que recién llegaron. Como les comenté hace un ratito a los compañeros que ya están, vamos a esperar unos 5 minutos para darles tiempo si alguien está retrasado. Y luego comenzamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al curso, algo que quieran saber? Podemos aprovechar este ratito. ¿Me escuchan bien? Sí, se escuchó bien. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Agradecería si me dicen si escuchan bien. Así comenzamos con la clase. O antes de comenzar, vuelvo a preguntar si quieren consultar algo, si tienen alguna duda con lo que ya han visto del curso o con lo que queda por hacer. Podemos aprovechar ahora y responderlas y charlar sobre el tema. Entonces, lo primero que les pregunto es si me escuchan. Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Y segundo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con algo del curso? Por el momento no. Profe. Bueno, muy bien. Entonces voy a grabar, si están todos de acuerdo, y comenzamos la clase. Luego la grabación la va a subir la doctora Schulz al LEB. De todas formas, tienen las grabaciones de las clases del año pasado. Bueno, profe. Bueno, ahí estamos grabando. Entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Bien, hoy comenzamos con la segunda parte del curso. Habrán visto que todo lo que hicimos hasta ahora depende, los flujos analizados dependen de una variable. En flujo isentrópico dependían de la longitud del conducto, de la tobera. En flujo con fricción también de la longitud o de otra forma de la cantidad de fricción que recibía el fluido. Y finalmente el tercer tipo de flujo que vimos fue con intercambio de calor, en el cual la variable es el intercambio de calor, la cantidad de calor agregada o sustraída. Luego vimos en la última clase coeficientes de influencia que permite analizar los tres tipos de flujos combinados, pero todos dependen de una variable independiente. Ahora, en la segunda parte del curso, vamos a comenzar a estudiar flujos que dependen de dos variables. Un tipo de flujo que vamos a considerar es flujo unidimensional dependiente del tiempo o inestacionario. Luego voy a hacer aclaraciones con respecto a la terminología inestacionario, pero por ahora nos va a alcanzar decir que las ecuaciones que vamos a considerar dependen de dos variables independientes, una posición y el tiempo, donde la posición, como va a ser flujo unidimensional, depende de una sola coordenada, la longitud del conducto o del dispositivo que estemos analizando. El otro tipo de flujo que vamos a considerar es flujo isentrópico bidimensional estacionario. Bien, luego vamos a quitar más adelante con el profesor Cid, vamos a quitar la restricción de isoentrópico y vamos a ver ondas de choque oblicuas. Pero en este segundo caso no depende del tiempo, pero sí el flujo no depende del tiempo, pero sí de dos coordenadas espaciales. Entonces, para ver ese tipo de flujo, lo que vamos a trabajar la clase de hoy para poder entender ese tipo de flujos es introducir algunos conceptos matemáticos y físicos que nos van a permitir tratar a flujos bidimensionales compresibles. Y ese es el objetivo de hoy. Entonces, hoy vamos a ver lo que son sistemas hiperbólicos, teoría de las características, y vamos a terminar deduciendo las mismas para flujo bidimensional, isoentrópico e rotacional y estacionario. Para aquellos que siguen el curso por los libros, este sería el primer capítulo del segundo tomo, que se denomina Dinámica de los gases, aplicaciones de la dinámica de los gases a flujos inestacionarios y supersónicos. Hoy vamos a ver
casi todo el primer capítulo, excepto la última parte, que es la deducción de las ecuaciones de flujo en estacionario o dependiente del tiempo, que vemos la clase que viene. Entonces, lo primero que les tengo que comentar es que vamos a seguir considerando que el fluido es un continuo, o sea, que el gas en estudio es un continuo. ¿Qué significa que es un continuo? Todos sabemos, o espero que todos sepamos, que el gas, que un gas está compuesto por moléculas, átomos, etcétera, y esa estructura no es si vamos a nivel atómico, no es un continuo, sino que tiene una serie de partículas discretas. Pero eso sería una escala muy pequeña en la cual estaríamos analizando. Nosotros lo que usamos es una escala que es intermedia o mesosóspica, pero una escala intermedia que en la cual a ver, ¿qué significa una escala intermedia? Significa que cuando tomamos una medición, por ejemplo, medimos la temperatura y decimos en este lugar hay tal temperatura o tal presión, estamos considerando que en ese punto hay un valor que podemos medir de presión, de temperatura, de velocidad, etc. Y en el punto de al lado también lo podemos medir. Eso significa que en lugar de considerar el fluido compuesto por moléculas o átomos, lo que estamos considerando el fluido es, o mejor dicho, un punto sería un volumen elemental de fluido que tiene una cantidad enorme de moléculas que interactúan entre sí, que llegan al equilibrio termodinámico y podemos tomar la medición. Entonces, para nosotros un punto es un volumen elemental de fluido donde hay un número enorme de moléculas que permite tomar un valor promedio luego de que por interacción entre las moléculas se haya llegado al equilibrio termodinámico. Esa es una parte de la hipótesis de continuo. La otra parte de la hipótesis de continuo es que siempre entre dos puntos va a haber un punto, o sea, siempre vamos a poder medir en el punto de al lado y al lado también hay otro punto y así consecutivamente. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto antes, es un repaso rápido para ubicarnos que seguimos con la misma idea. Estudiamos la dinámica de los gases, en este caso dependiente de dos variables independientes, dentro de lo que se denomina la mecánica de los medios continuos. Para nosotros el gas es un medio continuo. ¿Bien? Entonces, como decía, ahí pues, si leen el libro les va a decir que estamos en el nivel mesoscópico, que es un nivel intermedio. Pero es lo mismo que les expliqué recién. Lo primero que vamos a ver, perdón, algo que no les dije, cualquier duda o consulta, por favor, me interrumpen y trato de responderles. ¿Bien? Cualquier consulta, no tengan miedo, por favor, sí. La idea es que a ustedes las clases les sirvan. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ecuaciones diferenciadas en derivadas parciales, o sistemas de ecuaciones diferenciadas en derivadas parciales. Decir que lo vamos a ver es demasiado amplio, porque imagínense que son cursos enteros de ecuaciones diferenciadas en derivadas parciales. Nosotros vamos a ver un tipo de sistema que tiene la misma forma que las ecuaciones de Euler, que son las que gobiernan el flujo de gases. Entonces vamos a aprender ciertas propiedades. Ahora no tengan miedo, no vamos a hacer un aprendizaje con una matemática muy profunda, sí con un cierto nivel mínimo de matemática para poder entenderlo. ¿Por qué hacemos eso? Porque los sistemas tipo 1, 2, 1 van a aparecer tanto en la dinámica de gases inestacionaria como en la dinámica de los gases isoentrópica estacionaria, bidimensional. Entonces, si entendemos ese tipo de sistema, podemos tomar las propiedades que tienen, valen esas propiedades para los dos temas que cubren el resto del año. Y en realidad valen para los flujos de gases en general. Entonces, nosotros vamos a comenzar con un sistema genérico. No sé si ven el cursor mío moviéndose. ¿Lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Vamos a comenzar con el sistema indicado en el 1, 2, 1. Donde U, acá la rayita debajo de la variable indica que es un vector, la doble rayita que es un tensor. Bien, entonces, el vector U
que decimos que tiene m componentes, es el vector de las variables incógnitas, la que queremos conocer al resolver el sistema. La matriz A la denominamos matriz de coeficiente y el vector B es el vector segundo miembro. La matriz A decimos que es m por m y el vector B, al igual que el U, tiene m componentes. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es clasificar el sistema de acuerdo a cómo son las componentes, los elementos del vector, de los vectores y de la matriz A. Entonces, si las componentes de la matriz de coeficientes A, también la vamos a ver que la llamamos matriz jacobiana, pero lo veremos enseguida por qué, y del vector B son constantes, el sistema se denomina sistema lineal con coeficientes constantes. Ahora, si las componentes de A y de B son funciones de las variables independientes, x y t, perdón, que no se los dije. En este sistema, U es la variable, el vector de variables dependientes, t y x las variables independientes. Acá, perfectamente, ustedes podrían pensar en t como el tiempo y x la posición, pero también podrían ser dos coordenadas espaciales. Entonces, si las componentes de A y B son funciones de x y t, el sistema se denomina sistema lineal con coeficientes variables. Ahora bien, el sistema lineal con coeficientes constantes queda claro. Si A, todos los elementos de A son constantes, y de B también son constantes, no hay duda, es un sistema lineal. Si ahora decimos que los valores, los elementos A minúsculas de la matriz A son lineales en x y t, sigue siendo un sistema lineal. Y lo mismo los elementos de B. Ahora, si los componentes de la matriz A son funciones lineales en las variables independientes x y t, y las componentes del vector B son lineales en las variables de U, en el vector U, también es un sistema lineal. Creo que todos saben cuándo es un sistema lineal y cuándo no. A ver, cuando es lineal es cuando, disculpen, es cuando tenemos que no hay productos entre las variables o entre las variables dependientes, o no aparece ninguna función como logaritmo exponencial, etcétera, de las variables dependientes. Bien, ninguna función no lineal. Entonces, mientras el sistema sea lineal, la solución es más fácil. El problema se empieza a complicar cuando el sistema es no lineal. Entonces, el primer tipo de sistema no lineal que vamos a considerar es cuando la matriz A depende de los elementos de la matriz A, dependen de los elementos del vector U, ¿bien? Pero no de las derivadas del vector U. Ese sistema, que es el que está indicado acá, es un sistema no lineal. La terminología los llama ese sistema cuasi lineal, pero en mi opinión no es conveniente usar esta terminología porque pareciera que el sistema no tiene las propiedades de un sistema no lineal, y sí las tiene. Ahora, van a ver por qué se llama cuasi lineal. Porque además, si la matriz A no solamente depende de las componentes del vector U, sino de las derivadas de las componentes del vector U, entonces ese sistema se va a llamar sistema no lineal. Claramente, en ambos casos el sistema es no lineal, solamente que, esto no está explicado en el libro, está parcialmente explicado en el libro, cuando depende nada más que de U, el sistema, la matriz A depende de U, el sistema puede ser hiperbólico. Cuando no, cuando aparecen estas derivadas, aparecen otros términos que llevan a otra estructura matemática del sistema, que no vamos a analizar. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Euler, cuando escribamos la matriz de coeficientes en las ecuaciones de Euler, va a depender del vector U y no de sus derivadas. Bueno, está claro que si el vector B, todas las componentes del vector B son 0, el sistema es homogéneo. ¿Siguen hasta acá? Cualquier duda, por favor, pregunta. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir cómo dijo que el sistema es hiperbólico? Hiperbólico. Ah,
Perfecto. Hiperbólico. Ya les voy a, en la clase de hoy vamos a explicar qué significa sistema hiperbólico. Si aparecen las derivadas dentro de la matriz A, el sistema ya no es hiperbólico, es parabólico, aparecen términos difusivos y no en la estructura de ecuaciones que nosotros necesitamos estudiar. ¿Bien? Ay, disculpen, me pasé. Bien. Entonces, un sistema como el que está acá indicado en el 1, 2, 3, donde hemos puesto claramente la dependencia de la matriz A, disculpen, del vector U, disculpen, todos sabemos que un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ecuaciones diferenciales en general necesita, la solución depende de las condiciones o de borde o iniciales que tengamos. En este caso, vamos a definir un dominio en el dominio en X y un dominio en T, en la variable T, porque son las dos variables independientes. Si aceptamos que X es una dimensión espacial y T el tiempo, podemos decir, como dice acá, que el dominio en X está dado por un límite inferior, X1, y un límite superior, X2. Es decir, estamos tomando una cierta longitud de nuestro dominio. Ahora bien, si tomamos una cierta longitud de nuestro dominio, en X1 y en X2, que son los puntos inicial y final de nuestro dominio, imaginen nuestro dominio un tubo, entonces tenemos a la entrada un cierto valor y a la salida otro cierto valor. Bien, si queremos encontrar la solución de las ecuaciones que rigen el flujo en ese tubo, necesitamos conocer cómo son las condiciones de borde. Para hacer el estudio lo más general posible, nosotros vamos a considerar que el dominio va desde menos infinito a más infinito para no analizar condiciones de borde particulares o soluciones de condiciones de borde particulares, sino analizar soluciones lo más generales posibles. ¿Bien? Y en el tiempo lo que vamos a hacer es que tiempo vamos a considerar, está una condición inicial, cómo evoluciona el flujo. Bueno, para un tiempo inicial t sub 0 hasta infinito. Entonces, si tenemos esta idea de que x va de menos infinito a más infinito y t va de t sub 0 a infinito, y perfectamente podemos pensar t sub 0 igual a 0, o sea, el momento inicial el tiempo vale 0, las únicas condiciones que tenemos que dar para solucionar el sistema son las condiciones iniciales, que corresponderían para el tiempo inicial t igual a 0. ¿Se entiende? Si hacemos eso, el sistema quedaría completamente definido como está acá. Tenemos el sistema acá arriba y tenemos la condición inicial, es decir, para el tiempo 0, el vector u va a tomar un cierto valor u sub 0. Bueno, esto es por una presentación general, digamos un repaso de lo que creo que en general ustedes ya saben de análisis matemático 3, pero no viene mal recordarlo un poco. Para no seguir con desarrollos teóricos y ver ejemplos concretos, vamos a ver, en lugar de pensar en el sistema más simple, es aquel sistema que tiene una sola ecuación. Y la más simple de todas de las ecuaciones, la ecuación paradigmática o clásica para estudiar el tipo de sistema, es la ecuación lineal advectiva, que es la que está acá, donde el vector u tiene una sola componente y la llamamos u minúscula. Por lo tanto, la matriz A también tiene una sola componente que la llamamos A, donde A es una constante. ¿Bien? Esta es la ecuación lineal advectiva. ¿Qué característica tiene este sistema? Que es lineal, porque si A es constante, U no aparece el producto de U por la derivada de U, ni U al cuadrado, ni logaritmo de una. Entonces, lo único que aparece es en una estructura lineal, en la ecuación 1, 2, 4. ¿Bien? Después vamos a ver la solución de esta ecuación, cómo la encontramos. La siguiente ecuación que podríamos considerar es la ecuación de Burger no viscosa, que es la 125, esta que está acá. Fíjense que es muy parecida a la ecuación lineal advectiva, solamente que en lugar de tener el coeficiente A constante, tenemos el coeficiente U, es decir, la matriz A depende de U,
del vector u. En este caso el vector u es solamente el escalar u minúscula. ¿Me siguen? Por lo tanto, este sistema es cuasi lineal, porque la matriz A depende del vector u y no de las derivadas de u. ¿Entienden eso? ¿Entienden la diferencia entre este sistema y la ecuación lineal advectiva entre esta otra? Porque que acá A sea una constante y que en la ecuación de Burger no viscosa, se dice no viscosa porque está igualada a cero, sino acá aparecería una derivada segunda característica de los términos disipativos. La derivada segunda de u multiplicada por algo. Acá u no es constante, es variable. Es decir, que el coeficiente que multiplica a la derivada de u con respecto a x depende de la solución u al mismo tiempo. ¿Se entiende? En cambio, en la ecuación lineal advectiva, el coeficiente a es independiente de la solución de u. Esa diferencia hace que este sistema lineal sea más simple que el sistema no lineal que está acá. De hecho, creo que ustedes saben que los sistemas no lineales no siempre podemos encontrar una solución, o hasta podemos encontrar más de una solución. Son mucho más complejos que los sistemas lineales. Y podemos decir que la segunda mitad del siglo XX fue el desarrollo de los sistemas no lineales, principalmente por el desarrollo de los métodos numéricos. Al haber un método numérico podemos solucionar ecuaciones no lineales y a partir de ahí la mecánica tuvo la posibilidad de analizar ecuaciones más complejas. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes ya vieron las ecuaciones de Navier-Stokes en fluidos y probablemente vieron algunas soluciones particulares, como el flujo de Poiseuille. ¿Lo vieron o no? O flujo de Couette. Recuérdenme, por favor, díganme si lo vieron o no, porque si no, no van a entender. ¿Vieron las ecuaciones de Navier-Stokes? Sí, Sí, la vimos. Bien. ¿Y flujo de Poiseuille? Sí, también. Bien. El flujo de Poiseuille lo podíamos solucionar porque era un caso particular simple de las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora, la solución completa de las ecuaciones de Navier-Stokes no las podemos solucionar de forma analítica. Entonces se necesita software. Ustedes me imagino que habrán sentido nombrar distintos tipos de software, algunos libres, otros no, que solucionan las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué significa? Tenemos métodos numéricos que permiten solucionar ecuaciones no lineales y a partir de ahí encontrar una serie de soluciones a problemas que antes no podíamos resolver. Esto generó toda una nueva rama en la mecánica y un estudio en mayor profundidad de las ecuaciones no lineales. ¿Bien? De hecho, se encontró que ecuaciones no lineales muy simples pueden dar soluciones caóticas. Es decir, encontrar atractores caóticos como parte de esa solución. No vamos a ver acá eso, a que le interese caos. Yo doy un curso de posgrado en ese tema, pero bueno, eso es posgrado. Pero si le interesan, con gusto pueden tomarlo. Ahora bien, todo lo que dijimos hasta ahora de los sistemas son, bueno, poco lo vimos en el aire. Un sistema, dijimos que un sistema lo definimos un poco, en el aire en el siguiente sentido, no lo vimos aplicado a un fenómeno físico en sí. Ahora nos vamos a ir acercando al fenómeno físico, que es entender las ecuaciones que rigen el movimiento de los gases. Ustedes saben que las ecuaciones que rigen el movimiento de los gases, de los fluidos en general, tenemos que plantear tres, por lo menos tres. Conservación de la masa, o ecuación de continuidad, conservación de la cantidad de movimiento, o segunda ley de Newton, y conservación de la energía, o primera ley de termodinámica. Algunas veces la tercera la podemos reemplazar por flujo isentrópico o politrópico, depende de la aplicación. Pero lo que queda claro es que la tercera ecuación viene de la termodinámica. Por lo tanto, las ecuaciones fluidomecánicas, uno habla de ecuaciones de mecánica de los fluidos, en realidad en los gases el término más apropiado sería la termomecánica, porque la ecuación de energía tiene que estar acoplada. En flujos incompresibles, si los
cambio de temperatura no son importantes, la ecuación de la energía no es considerada, y ahí sí viene el concepto de mecánica. Pero acá nosotros tenemos la entalpía, la energía, la temperatura, esos conceptos salen fundamentalmente de la ecuación de la energía y la termodinámica. ¿Bien? Entonces, pero fíjense que lo que hablé era de leyes de conservación, conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía. ¿Se dan cuenta entonces? El sistema en el cual escribimos las ecuaciones de Euler, que son las que gobiernan el flujo de gases, es un sistema escrito como ley de conservación o un sistema conservativo. ¿Qué característica tiene ese sistema? Que se escribe como está en la ecuación 1, 3, 1. Tenemos el vector U, que vuelve a ser el vector de variables incógnitas o variables dependientes, y en lugar de aparecer A por la derivada de U con respecto a X, aparece un vector F que llamamos vector flujo, y tenemos la derivada de ese vector flujo con respecto a X. A ver, piensen lo siguiente. Si U1, U sub 1 fuera la densidad, F sub 1 es el flujo de masa. O sea, este vector flujo es el flujo del vector U. Si U sub 2 fuera la velocidad en la dirección X, por ejemplo, F sub 2 sería el flujo de velocidad en la dirección X. ¿Se entiende? Esa es la idea. F es el vector flujo del vector U. ¿Bien? Entonces, las ecuaciones G dinámicas se pueden escribir como están escritas genéricamente en la 131 y en la 132. Fíjense que acá hemos dejado claro que el vector F depende del vector U. ¿Bien? El vector U se denomina vector de variables conservativas. ¿Por qué? Porque este sistema está escrito en forma conservativa. Y el vector F es el vector flujo de las variables conservativas. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo relacionamos este nuevo sistema en variables conservativas al sistema que vimos recién donde aparecía la matriz A. Para eso vamos a definir la matriz jacobiana del vector flujo. ¿Qué es la matriz jacobiana? Bueno, derivar el vector F con respecto al vector U. Es decir, vamos a tener una matriz, si el vector F tiene m componentes y el vector U tiene m componentes, una matriz de m por m, donde la primera fila va a corresponder a la derivada del primer elemento del vector F con respecto a cada uno de los elementos del vector U. ¿Se entiende? Y la primera columna va a ser la derivada de cada una de las componentes del vector F con respecto a la primera componente del vector U. Es decir, esta matriz. Esta matriz se denomina matriz jacobiana. Bien, si ahora introducimos el concepto de matriz jacobiana, voy para arriba así lo ven nuevamente. En este sistema, la derivada del vector F lo podemos escribir como la derivada del vector F con respecto a X, perdón. La podemos escribir como la derivada del vector F con respecto al vector U por la derivada del vector U con respecto a X por la regla de la cadena. ¿La recuerdan la regla de la cadena en derivación? ¿La recuerdan? Por favor, díganme. Si no, se las explico. Sí. Bien. Entonces, podemos escribir el sistema 131 de la siguiente forma, como está acá. Y ya vimos que la derivada de F con respecto a U es la matriz jacobiana que definimos recién. Por lo tanto, llegamos al sistema 135, que tiene la misma forma que el sistema que vimos recién. Un sistema cuasi lineal. Es decir, dadas las ecuaciones de conservación en dinámica de los gases, nosotros podemos llevar el sistema conservativo, que es un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, a un sistema cuasi lineal como el 135. Bien, y ustedes van a decir, ¿para qué tanto lío? ¿Por qué no trabajamos directamente con el vector flujo? Porque la matriz A vamos a ver que tiene muchísima información y nos va a servir para simplificar la solución del sistema. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Por ahora, discúlpenme que quizás seamos un poco formales en la presentación, pero necesitamos tener un lenguaje común para entendernos. Vuelvo a repetirles, cualquier duda, por favor, me consultan y trato de explicárselas. Vamos a ver ejemplos ahora de sistemas 134 o 135. ¿Recuerdan la ecuación lineal advectiva que teníamos recién?
Bien, que era la derivada de u con respecto a t más a por la derivada de u con respecto a x. ¿La recuerdan? Esta. La ecuación lineal advectiva es esta. Derivada de u con respecto a t más a por la derivada de u con respecto a x igual a 0, donde a era constante. Bien, en forma conservativa, esa ecuación la podemos escribir de la siguiente forma. La derivada de u con respecto a t, eso no cambió, por la derivada de un vector flujo del vector de u con respecto a x, donde el vector flujo lo podemos escribir a por u. Entonces, fíjense, la derivada de f con respecto a u es a por la derivada de u con respecto a x y recuperamos la ecuación lineal advectiva. ¿Me siguen o no? ¿Entienden eso? Díganme si no se lo repito. Sí, se entiende. profe. ¿Se entiende? Bueno, muy bien, gracias. Ahora veamos la ecuación de Burger no viscosa. ¿Cuál era la ecuación de Burger? Voy para arriba, se las muestro nuevamente. Es esta. La derivada de u con respecto a t más u por la derivada de u con respecto a x. Ahora vamos a escribirla como la derivada de u con respecto a t más la derivada del flujo de u con respecto a x. Pero vamos a ver qué forma tiene el flujo de u para llegar a la ecuación lineal advectiva. Bueno, para la ecuación de Burger, no viscosa, perdón. El flujo tiene que ser tal que la derivada de f con respecto a u sea u. Entonces, si integramos, nos queda u cuadrado sobre 2. Por lo tanto, el flujo es u cuadrado sobre 2. Si lo derivamos, esto va a ser igual a u. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a u, que es esto que tenemos acá, por la derivada de u con respecto a x, nos termina dando la ecuación de Burger. ¿Se entiende? Nosotros reemplazamos este término, derivada de f con respecto a x, por la derivada de f con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x. Esto que está acá. Y la derivada de f con respecto a u es u. Entonces obtenemos la ecuación de Burger. Esta es para que vean que hay una relación entre un sistema escrito en forma conservativa con un sistema cuasi lineal. Que siempre que tengamos una matriz jacobiana y podemos encontrar esa relación. Ahora bien, comenté recién que era importante escribirlo en función de la matriz jacobiana porque esa matriz tenía información. Entonces, ustedes espero que recuerden que una matriz, por ejemplo, M por M, la información que tiene puede reducirse a M valores si la escribimos en un sistema de coordenadas adecuados. A ver, no lo dije al comienzo del curso, de la clase, disculpen, porque no valía la pena, creo que entendíamos claramente, pero nosotros estamos teniendo un sistema inercial de coordenadas. Y en ese sistema inercial ponemos unos ejes cartesianos y de ahí fijamos el flujo. En este caso era simple, el eje cartesiano era X, porque era un flujo unidimensional. Y era un sistema inercial porque cualquier sistema que se mueva con velocidad uniforme con respecto a otro sistema inercial, las ecuaciones se pueden plantear, velocidad uniforme, velocidad constante, eso quiere decir, se pueden plantear iguales, no cambian nada. Que es la base de la mecánica de Newton, que es lo que nosotros estamos usando porque no usamos efectos relativistas ni reacciones nucleares, etc. Como ya eso no cambió de lo que habíamos planteado al comienzo del curso. Entonces, en ese sistema de coordenadas, nosotros vamos a tener la matriz A, pero podemos tener otro sistema de coordenadas en el cual hemos rotado nuestro sistema de coordenadas y la información de la matriz A va a quedar no hace falta, mejor dicho, va a quedar en 3 valores. Eso quiero decir, no hace falta escribir los 9 componentes de la matriz A, sino 3. Esos 3 valores, la forma de obtenerlos es a través de los valores propios, que imagino que recuerdan, y recuerdan cuando estudiaron las direcciones principales, los ejes principales. Bueno, de ahí sale un poco lo que les estoy comentando.
Los ejes principales están en un sistema de cartesiano rotado con respecto al sistema original, de forma tal que la matriz la podamos escribir como una matriz diagonal, y en la diagonal están los 3 valores propios. Perdón, sí, valores propios, disculpen. ¿Cómo los obtenemos los valores propios? Bueno, tomamos el determinante de la matriz A menos el valor propio que buscamos por la matriz identidad de orden M por M. La matriz identidad es igual a una matriz diagonal con los valores de su diagonal igual a 1 y los valores fuera de la diagonal 0. ¿Bien? Al resolver este sistema que hemos planteado acá, encontramos los valores propios. Si la matriz es 2 por 2, vamos a tener una ecuación cuadrática en lambda y va a haber 2 valores propios. Si la matriz es 3 por 3, vamos a tener una ecuación cúbica, esa ecuación se llama ecuación característica. Y si es de 4 por 4, vamos a tener una ecuación de orden 4 y así consecutivamente. Bien, ahora, todos sabemos que un polinomio, estos van a ser todos polinomios, de orden 2, de orden 3, de orden 4, depende del orden de la matriz A. Esos polinomios van a tener tantas raíces como el orden del polinomio. El problema es que no siempre esas raíces van a ser reales. Podemos tener raíces complejas. Bien. Entonces, una vez que hemos encontrado los valores propios, creo que todos ustedes lo recuerdan, vamos a encontrar los vectores propios. Ahí tenemos vectores propios derechos y vectores propios izquierdos. Bien, ¿cómo encontramos los vectores propios? Bien, van a ser, en este caso los derechos, en la 139. Un vector propio derecho es tal que si nosotros postmultiplicamos a la matriz A por ese vector propio, es igual a multiplicar a un valor propio de la matriz A por ese vector propio. En este caso, llamamos el valor propio I. Y el vector propio va a tener m componentes, acá está escrito en forma transpuesta, y ese vector propio va a estar asociado al valor propio I. Bien, no quiero complicársela mucho más, ya vamos a ver solamente la forma que lo vamos a usar, pero hay varios conceptos interesantes involucrados en los vectores propios. Pero por ahora nos quedamos en esto. Si tenemos un valor propio, podemos postmultiplicar la matriz A por un vector R que va a ser igual a multiplicar el valor propio por ese vector R. Esto nos va a dar un sistema de m ecuaciones donde podemos resolverlo para encontrar las m componentes del vector R. Bien. Un vector propio izquierdo es similar al concepto, solamente que premultiplicamos a la matriz A. Porque el vector propio izquierdo tiene esta forma. Bien. Uno puede probar que los vectores propios izquierdos y derechos son ortogonales, etc. No viene al caso. Lo que sí nos va a interesar a nosotros es lo siguiente. Una vez que hemos encontrado los valores propios, como les dije recién, estos valores propios pueden ser reales, pero también pueden ser complejos. Entonces, si tomamos un punto, porque recuerden que la matriz A va a depender de X y de T, entonces un punto significa en nuestro dominio XT, para un cierto valor, si los valores propios de la matriz A, los m valores propios, son reales, en ese punto, y además los m vectores propios derechos son linealmente independientes, decimos que el sistema es hiperbólico en ese punto. ¿Recuerdan que les dije que lo íbamos a definir? Bueno, acá lo estamos definiendo. Entonces, un sistema hiperbólico es un sistema escrito, como comenzamos explicando la clase de hoy, ahí se los voy a mostrar, discúlpenme, es un sistema como el que está acá, donde los coeficientes de la matriz A, que dependen de XT, así para un punto XT, pueden ser que no dependan explícitamente y dependan a través de U solamente, o puede ser que dependan explícitamente y a través de U, de ambas formas, o puede ser que no dependan de U y que solamente dependan de X y T.
en ese punto XT, la matriz A tiene todos los valores propios reales, es decir, los m valores propios reales. Y además podemos encontrar m vectores propios linealmente independientes. ¿Se entiende? En ese caso, el sistema es hiperbólico. ¿Y por qué decimos que es hiperbólico? ¿O qué significa que se... O sea, ¿qué es lo importante que tengan los m vectores propios derechos linealmente independientes? Porque recuerden que si tenemos m vectores propios linealmente independientes, podemos formar una base del espacio vectorial de las soluciones, U, o sea, el espacio vectorial de vectores de m componentes, y podemos expresar a la solución U como componente lineal de esos m vectores propios. Bien, si nosotros tuviéramos un vector propio que no es real y es complejo, se nos complica el tema porque la solución aún no es compleja, es real. Entonces no sería un sistema hiperbólico y no nos permitiría encontrar soluciones en el espacio real. ¿Por qué le damos importancia a que sea hiperbólico? Porque las ecuaciones gas dinámicas son hiperbólicas. Entonces, para nosotros nos va a interesar que nuestro sistema, acá lo definí para un punto, pero en realidad nos va a interesar que en todo nuestro dominio de análisis del flujo, ¿qué significa el dominio? Bueno, entre menos infinito x y más infinito x, y entre t igual a 0 y t infinito, ese fue el dominio que planteamos, pero puede ser un dominio más acotado. En todo ese dominio, la matriz A tiene que tener m valores propios reales y m vectores propios linealmente independientes. Ese es un sistema hiperbólico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir escribir la solución U como una sumatoria de los vectores propios derechos premultiplicados por un valor o multiplicados por un escalar. Ya lo vamos a ver un poquito mejor enseguida. Ahora bien, vamos a darle una vuelta más y vamos a definir lo que se llama un sistema estrictamente hiperbólico. Vamos acá. Un sistema estrictamente hiperbólico es aquel donde los m valores propios reales son distintos. Entonces, si ya son distintos, automáticamente los r valores propios, r vectores propios, discúlpenme, derechos, son linealmente independientes. Es decir, nosotros podemos tener un sistema donde encontramos m valores propios, pero son iguales algunos de ellos y quizás no tenemos m vectores propios linealmente independientes. Ahora, si los tenemos un sistema hiperbólico. Pero si la matriz A ya tiene m valores propios reales y distintos, podemos encontrar m vectores propios reales y distintos y linealmente independientes. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, sistema hiperbólico es aquel que tiene en el punto en análisis, o si quieren, extendemos la definición para todo el dominio en análisis, m valores propios reales y m vectores propios derechos linealmente independientes. Y un sistema estrictamente hiperbólico es aquel que tiene m valores propios reales y distintos. Eso implica automáticamente que tiene m vectores propios reales y linealmente independientes. Bien, por lo tanto, podemos encontrar en ambos casos, con los vectores propios derechos, generar una base y a partir de ahí, de esa base del espacio vectorial, generar cualquier otro vector de ese espacio vectorial. Por ende, los vectores soluciones, los vectores U soluciones. Bien, bueno, esto dicho así, puede sonar un poco abstracto y general. Vamos a un ejemplo. Vamos a la ecuación lineal advectiva. ¿Bien? En este caso, la matriz A se reduce al valor A. ¿Están de acuerdo? ¿Todos lo ven? ¿Cuál sería el valor propio, en este caso, del sistema? O sea, de la matriz jacobiana. ¿Cuál sería el valor propio? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿O ya los perdí completamente? ¿Tienen alguna idea?
¿Qué piensan? ¿Cuál sería el valor propio? ¿No se les ocurre nada? Es el momento de decir pavadas, después tienen que saberlo. Miren, el valor propio, Profe, ¿sería A? claro, sería A. Cuando tenemos una matriz que es un escalar, directamente el valor propio es A. ¿Por qué? Porque el vector propio va a ser cualquier constante, 1. Por lo tanto, la matriz por 1 va a ser igual al valor propio por 1, es A. Entonces, el valor propio acá es A. Y el vector propio puede ser cualquier constante, que nos conviene usar 1 para hacerlo normalizado. Bien, entonces, el vector propio 1, en este caso, el vector propio 1, va a ser una base de el espacio solución, el espacio vectorial solución, U. U va a ser un número real, por lo tanto, cualquier número real lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de la base. En este caso, U por 1. ¿Bien? ¿Se entendió? Ahora bien, si vamos a la ecuación de Burger, perdón, por lo tanto, la ecuación lineal advectiva, me olvidé decir, la ecuación lineal advectiva tiene, en este caso, m vale 1, por lo tanto tiene m valores propios reales y distintos, porque es uno solo. Por lo tanto, el sistema es estrictamente hiperbólico. Ahora vamos a la ecuación de Burger. ¿Cuál sería el valor propio en la ecuación de Burger? ¿Qué opinan? Si en la ecuación lineal advectiva era A, ¿cuál creen que sería el valor propio en la ecuación de Burger? En esta. U. U. Muy bien. ¿Y cuál sería el vector propio? 1 otra vez. Cualquier real. Por lo tanto, la ecuación de Burger tiene m valores propios reales, en este caso 1, y m vectores propios linealmente independientes, porque es uno solo, así que está claro que es linealmente independiente. Y el espacio solución que estaría dado, las soluciones serían la U, que sería un valor real, lo podemos obtener como una combinación lineal de los vectores propios. ¿Cuál es el vector propio? 1, es decir, una constante por 1 nos daría la solución. Por lo tanto, tanto la ecuación lineal advectiva como la ecuación de Burger, no viscosas, son ecuaciones estrictamente hiperbólicas. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, les propongo que descansemos 10 minutos y sigamos, porque siguen algunos conceptos que van a ser importantes y entiendo que puede ser algo pesado y cansador esta primera clase. Luego, a partir de la clase que viene, vamos a hacer aplicaciones y va a ser un poco más entretenido, quizás. Bien, así que yo tengo que son las 4 menos 8, o sea, las 15:52. Nos encontramos en 10 minutos más o menos. ¿Les parece bien? Dale, Sí, sí. profe. Descansamos 10 minutos y seguimos. Gracias.